Radio. Toma aire. Muy buenas noches, ¿cómo andan todos y todas? Bueno, hemos pasado el fin de semana, por suerte el susto con lo de Cristina fue rápidamente aplacado, ¿no? Por la noticia de que se trataba de una apendicitis, pero que bueno, había llegado a un punto de peritonitis que, bueno, hay que atenderlo rápidamente, así fue hecho, así que el último parte médico nos da tranquilidad, está todo en orden eso. Es lo único que está en orden, salvo Cristina, todo lo demás se está dado vuelta y seguimos, bueno, seguimos inmersos en este cachivache, en este mundo que se volvió un cachivache. Ahora vamos a comentar en el editorial un poquito de afuera para adentro, algunas de las cosas que pasaron o que están pasando y de las que está bueno charlar. Los mensajes, si nos quieren mandar mensajes para el último cuarto de hora del programa, ya saben que es al 11 3200 0530, 11 3200 0530. Y dicho esto, arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, les decía de analizar las cosas de afuera para adentro, porque cada día se hace más patente que estamos inmersos en algo que es una especie de nado sincronizado. Antes le decíamos nado sincronizado a los speeches de los principales diarios hegemónicos, ¿no? Que bueno, siguen todavía en nado sincronizado, siguen saliendo con las mismas noticias con las que imponen agenda. Eso ya no, lo sabíamos desde hace muchos años que lo están haciendo. Pero no es solo un tema de los medios de comunicación, es un tema de las fuerzas políticas, en este caso, de ultraderecha, que están ganando terreno. Parece que inevitablemente uno pensaba, bueno, cuando desculemos que se trata de neonazis, que se trata de verdad, que no estamos exagerando, que nunca fue una metáfora. Hace 2 años que venimos hablando nosotros de fascismo, porque uno prospectivamente puede ver hacia dónde va el péndulo histórico de una época. Eh, esta semana Bifo Berardi publicó un par de notas y hay una que él usa un concepto que me parece interesante porque Berardi venía trabajando con la idea de una guerra civil global, pero dice ahora en este último ensayo o artículo que no le parece una expresión adecuada, ¿no? Estamos en una guerra racial total, dice él, que esto lentamente se va volviendo una guerra racial total con los blancos, con los varones blancos como protagonistas, como portadores de una nueva antorcha, que es la antorcha de la vileza, del odio, del supremacismo blanco, eh, y que parece medio inevitable porque este asalto de las nuevas derechas provocaron, no solo en la Argentina, sino también en otros países, una especie de debacle de no comprensión, de no adaptación a las circunstancias de las fuerzas de oposición. Algo de eso estamos viendo también en la Argentina. Pero yo quería recordar, a propósito de este tema, lo que pasó a fines de la semana pasada, que fue la cumbre del Mercosur, y el pedido, o en el fin de semana, el pedido que hizo no solo Milei, 6 países de la región, porque si fuera Milei, es Milei. Hasta hace poco era el loco de la cuadra. Pero el nado sincronizado funciona. Y son tan bizarros, son tan esperpénticos, son tan, son tan insoportablemente ignorantes, que uno desde todavía, desde una
desde una mente moderna, desde una mente racional, piensa esto va a durar poco, esto lo puede comprar muy poca gente, hay que estar zombie para comprar este paquete que a todas luces es perjudicial, salvo para el 5% más rico de la población. Bueno, el pedido, el refuerzo, el beneplácito con la intervención militar en Venezuela, con la eventual intervención militar en Venezuela, la que misma que está pidiendo la Premio Nobel de la Paz, es la primera vez en la historia que se nombra un Premio Nobel de la Paz que pide la guerra, que pide la intervención militar a su propio país. Julian Assange no lo terminamos de comentar, íbamos a pasar a hacer un peloteo, pero bueno, la solicitud ya fue denegada, pero presentó una denuncia penal al Comité del Nobel por dar un premio bélico, porque este Premio Nobel de la Paz a Corina Machado es un premio que incita a la violencia, porque es para reforzar los argumentos de los protagonistas de las guarimbas. Ahí no hay ninguna oposición responsable. Digamos, puede haber opositores venezolanos a los que uno le puede dar toda la razón porque es materia opinable, pero sobre la organización de las guarimbas, premio derechos humanos, que le hablen a otros de derechos humanos, que le vayan a hablar a otros. Bueno, el tema es que ese pedido de ese respaldo de Estados Unidos a la intervención militar de Estados Unidos lo hizo la Argentina. Bueno, ahora se va a sumar Chile. Todavía no asumió Kast, pero ya vemos que hasta se lleva gente de acá porque copian todo, se copian las leyes. El otro día les comentamos que la ley de reforma laboral que aprobaron en Portugal es idéntica a la ley de reforma laboral que quiere aprobar Milei, hasta con la figura de la bolsa de horas, ese adefesio, porque es bolsa de horas para el patrón, no bolsa de horas para el trabajador. El trabajador no va a disponer de ninguna de esas horas las va a disponer el patrón de acuerdo a su conveniencia. Y además genera unos quilombos en la vida cotidiana de la gente que nadie se lo imaginó porque nadie piensa en la gente común. Les importa tres carajos la gente común. Entonces, bueno, bolsa de horas, vamos. Bueno, eso nos dio el indicio y nos dio la pauta de que todos los gobiernos de ultraderecha manejados por Trump, porque si uno se pone a fijar, ¿qué tenía que ver Milei con Kast hasta hace unos meses? O con quien preside Perú, o con quien preside ahora Bolivia, después del suicidio boliviano de la izquierda boliviana. Insisto, cuidado con el virus boliviano porque pertenece a la época, no pertenece a algunos individuos en particular. Si uno no se aviva, si uno no se abstiene, si uno no reprime la furia, hoy escuchamos algunos comentarios de algunos dirigentes muy airados, que no nos hacen bien, no nos hacen bien. No, 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 no va, chicos, no va. Tratémonos bien, ¿no? Porque hay que... Entonces, ¿qué hacemos con el enemigo si nos tratamos así entre nosotros? Bueno, precisamente, no, esos presidentes, el de Paraguay, bueno, con el de Paraguay Milei tuvo bastante contacto, pero no hubo al de Ecuador. Eh, Algunos los conocemos más, a otros menos. Entre sí no tienen mucho que ver, no tienen afinidades personales, no tienen sí afinidades políticas en el sentido de que todos se han rendido ante Trump. Todos están de acuerdo con ser una colonia. Todos están de acuerdo con que nuestro rol es ser el patio trasero de Estados Unidos. Y por eso, por ejemplo, estamos recibiendo... eh, es mentira que es la ropa que circula. Estamos siendo récord en el mundo de importación de ropa usada, que es en su mayoría sintética, no es biodegradable, y nadie sabe qué carajo hacer con esa ropa, que son sobras de los grandes fabricantes textiles del mundo. Son rezagos, no sirven para nada, no se pueden vender, no se pueden lavar, pero es basura tóxica porque no se degrada y nos la mandan a nosotros. Esa es la libertad que tenemos, juntar la caca del primer mundo. Esa es el papel asignado al patio trasero. Y estos presidentes, ya contamos 6 países en la región que están respaldando esta bestialidad de Trump. Y a Trump, que no es menos bestia, cuando hay un escándalo formidable en Estados Unidos porque se liberaron algunas partes de los archivos Epstein en las que aparecen, bueno,
Trump aparece 800.000 veces, Clinton, Michael Jackson, Mick Jagger, el príncipe Andrés, a quien por algo la Casa Real de Gran Bretaña lo expulsó. ¿Eso qué quiere decir? Que la historia es cierta. La Casa Real no va a exponer a uno de los suyos, británica, ¿no? No va a echar a uno de los suyos si no es para cubrirse las espaldas. Y se cubre las espaldas porque el príncipe Andrés, que era mándenme al principito, sí. Con eso se hacían, ahí se hacían los machos. Bueno, evidentemente está metido con detalles muy perversos, ¿no? Muy perversos que no voy a entrar en ello porque ya es medio meternos en un registro que es un poco asqueroso. Bueno, digo, ojo al piojo, porque por un lado México y Brasil son los portadores de la verdad que nos interesa a nosotros, de la verdad en la que creemos nosotros. Porque no podemos seguir disputando agendas, seguir desmintiendo, seguir diciendo esto es un bulo, esto es una noticia falsa, seguir entrando en falsos debates. Hay debates que no se deben dar. Hoy veía, por ejemplo, un segmento de un streaming de ultraderecha en el que se burlaban decían que a los peronistas o a los zurdos o a los comunistas, no sé, bueno, a nosotros, digamos, a todos nosotros, que nos va mal con el agua porque si vamos a protestar nos bañan, porque si nos caemos en un arroyo como Santiago Maldonado en el sur nos ahogamos, porque, bueno, todos ejemplos riéndose de cosas dolorosas. Por eso no hay que polemizar, no hay que contraargumentar. Con el fascismo no se debate. Que digan lo que quieran. Tratemos de que no hagan lo que quieran. Y no venimos haciendo nuestros mejores esfuerzos en ese sentido. No venimos haciendo nuestros mejores esfuerzos. Algo nos está pasando que nos traba y nos sigue trabando. Y no se destraba y cada día es más desubicado no estar a la altura de las circunstancias. Pero bueno, por otro lado, no quería dejar de mencionar, porque no es todo un horror, bueno, es casi todo un horror, pero la verdad, ¿para qué les voy a mentir? No es que hay noticias malas y noticias buenas, es todo un desastre. Pero bueno, tampoco nos podemos hundir en el lamento, ¿no? La Sala Quinta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hoy le puso un reparo al gobierno en la figura del Banco Central y le dio la orden a Bausili de que informe de una vez, porque se vienen negando, después dicen que hay Estado de Derecho. Hay Estado de Derecho cuando los presidentes democráticamente elegidos cumplen con las leyes democráticamente sancionadas. No sería el caso de Milei. Entonces, ¿dónde está la legalidad? ¿Por qué hay que respetarlo al presidente como democráticamente elegido si no se comporta democráticamente en el ejercicio de su gestión, de su función? La verdad que no tiene gollete, no tiene gollete. Es un contrato unilateral que la otra parte no respeta, porque no estamos siendo respetados y tenemos todo el derecho del mundo de pedir ser respetados, de exigir ser respetados. Por supuesto que no nos van a dar pelota, pero eso no tiene que ver con que desistamos de nuestro reclamo, ni con que estemos tratando de desmentir lo que ya no tiene sentido desmentir, porque nadie escucha, porque no hay oídos para lo que nosotros decimos. Lo mejor es hacer, más que decir, lo mejor es hacer. Entonces, bueno, no estamos haciendo tampoco lo que corresponde. Estamos en un problema, ¿eh? Estamos en un problema porque estos avanzan, avasallan, y nosotros estamos del entretenernos con cosas que, si me preguntan, yo creo que son menores frente al colapso global de la puja por la hegemonía del poder en este momento, en el que, por ejemplo, Xi Jinping va a hacer una visita a México. ¿Se imaginan ese momento? ¿Se dan cuenta del gesto que está teniendo China? No con Claudia Sheinbaum, con la región, con esta región que ya tiene 6 presidentes de ultraderecha. Y Xi Jinping va a ir a México para blanquear
que China ha hecho mucha inversión en esta región y que ellos no reconocen súbditos de nadie. Y que si la región quiere comerciar con China, China quiere negociar con la región. Y eso es lo que tenemos que exigir, porque Estados Unidos no tiene nada para dar, no tiene absolutamente nada para dar. Volviendo, no, no voy a volver al oro, porque no quiero dejar pasar una cosa hermosa que pasó este fin de semana en Vélez. Y esto sí nos da esperanza. Quiero que veamos este minutito de Milo J en Vélez con el público pendejito cantando folclore. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Cuando yo era joven, les voy a confesar, nosotros los rockeros no estábamos demasiado de acuerdo ni con el tango ni con el folclore. Se divide así. Ha pasado una eternidad, ha pasado una vida. Pero en este contexto, hoy descubrí una palabra en un video extranjero, pero me encantó la palabra, para la guerra cognitiva. Escuché una chica que decía, nos cocoguayean todo el tiempo. Y es cierto, nos cocoguayean todo el tiempo, que es una manera copada de hablar de la guerra cognitiva, ¿no? No dejes que te cocoguayeen. Y en este momento de tanto coco-washing, ¿no? De tanta gente con la cabeza llena de mentiras, de deformidades. Hoy vi también, por ejemplo, aparecieron neonazis en Australia que están en contra de los inmigrantes, pero son nazis blancos y hacen el jaca maorí. Explícamelo, explícame esa. Nazis australianos que hacen el jaca maorí. Es increíble, pero así está el mundo, así está el mundo. Por eso ver este estadio de Vélez repleto de pendejos, con ese chico de 19 años que ha hecho uno de los mejores discos del año, que está por terminar, que decidió también, como Rosalía, yo lo citaba como ejemplos contrahegemónicos, de discos contrahegemónicos, que no van hacia la corriente dominante, sino que van en contra de la corriente dominante. Este chico de 19 años ha decidido devolverle a su generación ciertas raíces que le parecen que son indispensables y a nosotros también pensamos que son indispensables. Así que gracias, Milo J, por este regalo. Ya venimos. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. El rey de la 13 y 14 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapias, el psicólogo también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te harán un monumento a la deshonestidad. No me das pena, quien queda contigo se cena. Siempre solo tú invitas y puede vivir en casa ajena. Jefa cantante, tremendo desastre. Dirá que no fue él, que fue su doppelganger.
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes no lo devolverá. Salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de bras. Si le pides ayuda, desaparecerá. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. Ahí estamos. Bueno, no hace falta que me digas qué es, pero decilo. No, lo voy a decir porque en realidad a usted le gusta mucho Rosalía Me encanta, y me estamos encanta. compartiendo material de su nuevo disco, en este caso La Perla, Rosalía. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Ahí estamos. Bueno, otra vez vas a retomar mi editorial y ni lo hablamos. Ni lo hablamos, no, pero voy a Ni lo tratar, a hablamos. partir de haberte escuchado, primero titulo El nuevo grupo de Lima trabajando para el imperio. Qué Eh, bárbaro. Vos sabés que no, yo no había leído tu tema, pero tenemos como conexión. y venimos trabajando hace muchos años y hay como una concatenación De convergente, intereses. efectivamente, y bueno, y también de agenda, ¿no? En Sí, de relación agenda. efectivamente a qué consideramos que puede ser importante diariamente. El Ujú. Grupo de Lima fue un grupo conformado por Estados Unidos para, en su momento, oponerse a la década ganada, ¿no? Eran los pocos países que, si se quiere, en la primera década de este siglo se oponían a Néstor y Cristina, a Lula, a Dilma Rousseff, a Rafael Correa, y que obviamente trabajaban desde el Grupo de Lima, con sede en Perú, en aquel momento con un gobierno de derecha similar al que tienen hoy, empleados básicamente de los Estados Unidos para tratar de confluir hacia los intereses de Washington. En aquella oportunidad, que estuvo vinculado básicamente al último gobierno de Obama y al primer gobierno de Trump, básicamente, lo que buscaban es tener un aval para invadir Venezuela. De hecho, el propio Macri, que en su momento era presidente y formó parte de ese Grupo de Lima, contó, luego de haber terminado su presidencia, que en una reunión no protocolar, Trump ofreció a varios de los presidentes, entre los cuales él estaba presente, por qué no se armaba una fuerza multilateral militar para invadir Venezuela. En aquel momento, según relato de Macri, de Mauricio Macri, él se opuso muy probablemente porque dijo: se me incendia la Argentina, ¿no? Es decir, se incendia América Latina. Se puede hacer eso con Venezuela, pero en América Latina eso Y generaría mirá lo que hizo con Bolivia, no se le incendió nada. No, no, pero lo que estaba proponiendo Trump es una fuerza militar multinacional, Conjunta, sí, que todo lo, sí. como hizo en Irak. En Irak, y esto es interesante como antecedente, Estados Unidos logró convencer a 30 países, a Europa Ujú. Occidental, a la Argentina. Recordemos que Menem le declaró la guerra a Irak, sumó dos barcos en su momento que no combatieron, pero que efectivamente fueron
hacia esa zona y con la oposición en aquel momento de China y el Consejo de Seguridad y de la Federación Rusa, y sin embargo, Estados Unidos invadió Irak, se quedó 20 años matando aproximadamente entre medio millón y 1 millón de iraquíes para ser echado, porque luego hubo elecciones y hasta el día de hoy ganaron frentes anti-norteamericanos que obviamente por tener bases todavía de Estados Unidos ahí, lamentablemente siguen teniendo una Pax Romana, un acuerdo que incluye el robo de petróleo por parte de Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es que en aquel momento Trump ya quería invadir militarmente, pero necesitaba ese aval de otros países de la región. Hoy el nuevo Grupo de Lima, conformado exactamente por los siguientes países y presidentes, por el propio Milei, entre ellos, el de Panamá, José Raúl Mulino, el de Ecuador, Daniel Noboa, el de Paraguay, Santiago Peña, el de Perú, José Gerí, y el de Bolivia, Rodrigo Paz, firmaron un documento que se hizo público, 20 de diciembre, perdón, esto fue el 20, entonces fue el sábado, Sí. que, bueno, ratifica la vigencia del protocolo de compromiso democrático del Mercosur y que recuerdan que Venezuela está suspendida. En realidad, Venezuela era parte, no era miembro pleno del Mercosur, sino, igual que Bolivia, es observante, así que esa supuesta suspensión es por la galería, Simbólica, sí. exactamente simbólica, pero, y acá viene, me parece lo importante, exhortaron en el marco de los organismos de derechos humanos sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y todo el verso de los derechos humanos que ninguno de estos presidentes respeta. Al contrario, pueden hacer desaparecer y asesinar a alguien en Argentina y después reírse años después diciendo que se ahogaron solos en un río de la Patagonia, ¿no? Pero voy a lo importante, que es el último punto. Y pone a las claras, creo yo, la diferencia respecto a aquel momento de la primera década. Ratificaron estos presidentes firmantes su firme decisión de alcanzar por medios pacíficos el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto de los derechos humanos en Venezuela. Esta palabra es una palabra importante en un documento de estas características de estos gobiernos porque demuestra no estar tranquilos frente a la posibilidad de revueltas regionales. Lo viene diciendo Lula repetidamente. Esto, si hay una invasión en Venezuela, esto no es un problema para Venezuela. Nosotros vamos a tener un problema en la frontera. Van a venir millones de venezolanos a Brasil, van a ir a otros lugares, va a ser una situación de crisis humanitaria, va a haber una guerra civil o una guerra contra los invasores, etcétera, etcétera, y va a generar una situación de resquebrajamiento de uno de los pocos lugares, y esto es un dato que Lula también ha sistemáticamente señalado, y que es importante como fortaleza de nuestra región, es uno de los pocos lugares donde no hay guerras internacionales. Quiero explicar esto. En Colombia todavía hay guerrillas, hay el Frente Ávila de la FARC, que no se disolvió, está el ELN activo todavía, sobre todo en la zona de Cauca, hay situaciones de violencia interna, incluso delictiva. El lugar hoy más complicado de América Latina es Ecuador, sin duda, más que México. Es un centro internacional de distribución de narcotráfico, al cual, por supuesto, Estados Unidos no se le ocurre bombardear los barcos ni los containers, porque el máximo exportador de Ecuador es la empresa del propio Noboa, la empresa bananera, que es la más importante de Ecuador, donde ya se han
encontrado droga en Galicia por toneladas él dice, no, me usaron mis containers abajo de las bananas, pero yo no tengo Ay, nada que ver, etcétera. pobre Pobre Novoa. Novoa. Entonces, pero a mí me parece importante esto porque por medios pacíficos no es en un documento de una página, significa es Trump, estamos totalmente de acuerdo, queremos que implosione Venezuela, queremos que implosione, seguí cercándolos, seguí acosándolos, pero no nos conviene que hagas una invasión Yo creo que el paso militar. siguiente en la narrativa de Trump va a ser que antes de la intervención militar, que no sé si la piensa plasmar o no, no soy adivina ni soy amiga de Trump, pero me parece que va a venir una narrativa que le diga a Maduro, si no querés la guerra, salí del país. No, ya eso está, eso está. De hecho, Trump esta semana pasada le preguntaron, bueno, pero usted qué quiere, y quiero que Trump, ya hablé con él, se lo dije en la cara, se tiene que ir él, su familia, incluso le damos salvoconducto en determinado lugar, etcétera, etcétera, pero que se vayan. Lo que pasa es que estos tipos creen que están hablando con, Con uno como insisto, ellos. claro, con uno como ellos, ¿no? Que no van a pelear hasta morirse, digamos, en el Claro. caso hipotético, porque cuando Fidel decía patria libre o morir, no estaba jugando. No, claro que no. No, estos tipos No, a no Maduro no lo vas a estaba, sacar con un salvoconducto, pero claro, eso, y pero eso no. que vienen resistiendo hace 70 años, casi más de 60 años, es decir, con 8 millones de personas o 9 millones de personas, que no es Venezuela, que tiene 40, que tiene 40 y tiene incluso muchas más probabilidades de sobrevivencia endógena. No necesita nada. O sea, vos acercás a Venezuela y sí, algunas cosas como están faltando en Cuba les va a complicar, Sí, pero tiene etcétera, amigos pero también Venezuela. Tiene a China, tiene a Rusia. claro, ahí viene otro elemento, porque hoy se expresó Xi Jinping sobre este tema, Ajá. ¿eh? Y salió en la tapa del diario en inglés más importante del Partido Comunista Chino, ¿no? Y esto, que yo lo sigo habitualmente, no es una tontería, ¿eh? No, uno no puede evaluar porque ¿Vos lees obviamente chino? ¿Vos lees diarios en chino? sí salen en inglés, sí, Ah, sí, menos mal. salen en inglés, Pensé que y tenías un talento que desconocía. no, 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 no. No, hay varios mecanismos de comunicación del Estado chino. Hay uno que recibo todos los días, un informe cotidiano. Y este de hoy me pareció muy interesante porque dijo textualmente que, y salió en tapa de este medio oficial del gobierno chileno, Venezuela tiene un derecho irrestricto a desarrollar de forma independiente, autónoma y soberana una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países, incluso con China. Es que es A lo ver, más, es que, bueno, si no sos es un una esclavo, obviedad, uno dice, es una claro, obviedad. sí, es una obviedad, pero hay que volver a la obviedad. Hay que volver a la obviedad. Y en los chinos, esto, sobre todo por el timing, por la cosa más criteriosa que tienen, por la parsimonia, la cosa hiperestudiada, etcétera, etcétera, es un mensaje, digo, me están mandando petróleo a mí, no te metas con el petróleo que me mandan a mí. ¿Eh? ¿No? De hecho, hoy también, esto ya desde Venezuela, es muy interesante, salió un petrolero de la cuenca del Orinoco hacia Estados Unidos de la empresa norteamericana Chevron, que es una empresa que todavía trabaja dentro de Venezuela Sí, y que tiene el permiso del propio Donald Trump, ¿no? Entonces, hay esta cosa, obviamente que está clarísimo a esta altura, que el gobierno de Washington lo que busca es todo lo que nosotros tenemos. No es que solamente Venezuela es muy rica en oro, en tierras raras y en petróleo. Yo creo que es más interesante para Estados Unidos y más desesperante el tema de tierras raras y lo quiero explicar. Como antes ya dije en algún momento, las tierras raras son 14 elementos que están, hay mucho en el mundo, está lleno el problema es
el procesamiento. Es muy caro el procesamiento. Tenés que agarrar filtrar grandes rocas, grandes tierras, etcétera, etcétera. Y la empresa o la maquinaria necesaria para esas filtraciones, para ese procesamiento de la tierra común que devenga en tierras raras es muy cara. Y obviamente tiene un problema de escala. Yo lo expliqué ya, pero el 80% de todas las tierras raras se procesan en China. Son elementos básicos para las nuevas tecnologías, para los celulares, para los satélites, para los misiles. Sin esas tierras raras, estas cosas que acabo de decir, para las celdas de las baterías eléctricas de los autos, no se pueden hacer. De hecho, cuando Estados Unidos le pone 140% de aranceles a China, China dice, bueno, fenómeno, no te vendo más tierras raras. Y Trump arrugó totalmente, se juntó, fue a Asia, a Corea del Sur, a juntarse con Xi Jinping y dijo, te lo bajo si me vendés las tierras raras. ¿Y qué dijo Xi Jinping en ese momento? Muy bien, pero además me tenés que vender los procesadores Nvidia, que yo todavía no los hago, y que los hace un chino que vive en Estados Unidos, ¿no? Que es la empresa hoy más grande del mundo, ¿no? Son procesadores de alta capacidad, básicamente para inteligencia artificial, para la IA, ¿no es cierto? Entonces, todos los medios, todos los medios del mainstream, así de la derecha más seria y más corporativa, dicen, bueno, China ganó. Si vos ves los documentos de Economist o de el Foreign Affairs, que son dos medios de derecha corporativo y que están relacionados con todo el poder, el DERPO real, digamos, te dicen, no, China ganó esta batalla. China la ganó. Entonces, ¿qué batalla? ¿La de la guerra comercial? ¿Perdón? ¿Qué batalla? ¿La de la guerra la comercial? batalla económica de los aranceles. Ah, la batalla económica de los aranceles. Claro, Okay. porque Trump se hizo el canchero, yo te pongo 140 y dijo, ningún problema, yo también te pongo 140. Ahora, pero no la invocan nunca, porque a Rusia le quisieron hundir con las sanciones y se reforzó el rublo. bueno, a estos China dos lo elementos que joder acabas de con hacer los referencia son muy importantes para entender. El modelo de Estados Unidos no tiene la capacidad que tuvo en la Guerra Fría para lastimar a China y a Rusia. Porque hay otros modos de circulación del capital también mundial. Sí, pero además porque por supuesto, no, es una opinión, hay grandes autores, sobre todo europeos, que dicen que Estados Unidos está en decadencia y está tratando de hacer lo posible para ver cómo puede parar a China. De hecho, el teórico más importante de Estados Unidos, un tal Colby, que hoy es subsecretario de Defensa, comento esto y termino, que es el nieto del director de la CIA en época de Nixon, y escribió el libro Denegar a China, que es el libro más importante que rige la política exterior de los Estados Unidos. Dice, tenemos que evitar que China siga creciendo porque si no, no podemos vencerlos. Bueno, eso es lo que guía y eso es lo que está detrás, obviamente, geopolíticamente, del vínculo entre Venezuela y China, porque Venezuela le está vendiendo tierras raras que se procesan en China y hace que China siga manteniendo a nivel global el cuasi monopolio de algo que Estados Unidos no controla y que se desespera por tener. Entonces, sintetizando, lo de Venezuela es de América Latina, pero de Venezuela también es necesario que resista, porque de la resistencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua depende el futuro de Argentina y el futuro de América Latina. Si Venezuela resiste, vamos a ir a un proceso de integración regional cuando cambie esta vuelta, y va a cambiar, y vamos a tener nada más ni nada menos que las reservas para esa integración latinoamericana de alimentos, de energía, de oro, de tierras raras, para hacer de este continente lo que siempre soñaron los patriotas del siglo XIX, y es una patria grande para todos. Gracias, Jorge. Vamos a una tanda, un temita musical y estamos de vuelta. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años.
Somos radio. Somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Esta Navidad tenés un lugar en nuestra mesa. El 24 a la noche desde las 22 te invitamos a nuestro programa especial de Navidad. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos. A la hora del brindis, encendamos los deseos, porque somos radio, somos comunidad. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Agua de la corriente, grito del corazón, déjame pensar en mí, salir de aquí, volar serena, déjame regar la flor, buscar color, baile de la serpiente, eco de mi interior, que no sepan dónde fui, poder decir valió la pena. Necesito sentir el fuego por mis venas y me llevo todo lo que tengo, lo mejor y lo peor, y a ese tiempo que se va le digo adiós. Esta es mi manera de vivir, no me quiero despedir, será mejor. Tregua de la madrugada, dame una razón de ser que me ayude a alzar la voz, dame valor, esta es la buena. Necesito sentir el fuego por mis venas y me llevo todo lo que tengo, lo mejor y lo peor, y a ese tiempo que se va le digo adiós. Esta es mi manera de vivir, no me quiero despedir, será mejor. Todo lo que tengo, lo mejor y lo peor, y a ese tiempo que se va le digo adiós. Esta es mi manera de vivir, no me quiero despedir, no me quiero despedir, no me quiero despedir.
escuchábamos? Ahí estábamos escuchando, estaba distraído viendo un libro de que vamos a hablar ahora. Sí, sí, Empecé a sí, sí, leer, sí. Pero y decime ahora el lo nombre vamos de a la presentar. canción, así Ahora vamos lo a vamos a presentar. La eso. canción se llama Todo lo que tengo, interpretado por Pasión Vega. Ok, ahora vamos al libro que me estaba mostrando Jorge mientras cantaba Pasión Vega. Ay, me estoy escuchando a mí misma, no sé qué es lo que pasa, pero tenemos Tenemos eco, eco. eco, eco, eco. Bueno, ahora se terminó el eco, por suerte. Bueno, vamos a charlar con Ulises Gorini. Ustedes lo conocen, es periodista, escritor, autor de la historia de las madres de Plaza de Mayo. De paso le decimos, hola Ulises, ¿cómo estás? Ahora te Hola, sigo ¿qué tal, presentando. Sandra? ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, estás? Jorge. Buenas noches. Gracias por llamar. No, por favor. Me contaba Jorge que Ulises acaba de sacar un libraco de casi 700 páginas, maravilloso, por lo que me estaba mostrando las fotos, el interior del libro. Es Eve, la biografía. Es como un libro definitivo sobre Eve, este. Bueno, viste que en historia no hay nada definitivo, el pasado No, no cambia hay nada permanentemente, definitivo, pero pero esto, bueno, acá pusiste toda la carne que tenía, bueno, no, es una expresión sí. horrible, pero digamos que le sacaste jugo a la historia de la vida de Eve. Bueno, esperemos que sí, viste, me parece a mí que como la figura de ella merecía una investigación histórica sí seria, profunda de su vida, que en el campo de las biografías es muy heterogéneo, ¿no? Es decir, se habla de biografías cuando se habla de memoria, de una novela histórica, de un testimonio. En ese campo tan heterogéneo, en realidad esto es una biografía histórica, es decir, trata de escribir la figura de Eve en un momento determinado de la historia argentina, en una trama de relaciones sociales y políticas, es decir, también trata de explicar esa subjetividad, esa personalidad a partir de un momento histórico determinado. Bueno, como vos sabés que dijiste recién, yo vengo investigando la historia de las madres de Plaza de Mayo desde hace varias décadas, hicimos distintos tipos de trabajo, fundamos la cátedra de Historia de las Madres en la Universidad Popular de las Madres, después hemos hecho algún documental, exposiciones fotográficas, la historia misma de las madres en 2 tomos, y bueno, había llegado el momento de encarar la figura de ella, que evidentemente es una de las más representativas de este movimiento tan singular que es el movimiento de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y Sí, bueno, además una personalidad única. Única, sí, muy singular, por muchas cosas, ¿no? Muy singular por muchas cosas, por ejemplo, por su extraordinaria transformación, ¿no? Una mujer que, digo siempre, que no estaba destinada a ser Eve de Bonafini, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿quién está destinado a ser algo? Bueno, no sé, si nacés en una villa o si sos el hijo del rey de España, tenés como un destino prefijado que puede cumplirse o no, pero en el caso de Eve, de ningún modo podía imaginarse que esa mujer que vivió para casarse, tener hijos y vivir siempre de espaldas a la política se iba a transformar en una de las líderes políticas más importantes de los últimos 40 años, ¿no? Desde su emergencia a la cabeza del movimiento hasta su muerte hace 3 años, ¿no? Bueno, es que... Sí, Jorge, vos, dale que... Sí, no. Tenés el libro. Yo estuve ya chusmeando bastante Ulises, el libro me parece extraordinario, justamente por esta combinación entre el perfil personal y los ecos en los momentos históricos en los cuales ella vivió, esa ida y vuelta entre la historia argentina del momento y la vida de Eve, y eso es lo que me parece que le da mucha profundidad al material. Yo te quería preguntar en relación a tu vínculo, porque vos estuviste muchas horas con Eve charlando, se nota muchísimo, obviamente, en los testimonios que aparecen de Eve, pero ahora, 3 años después de su partida, parcial, porque obviamente está
clavada en la historia de nuestro país y va a seguir estándolo como una de las nombres claves del siglo XX y XXI. ¿Qué sensación tenés respecto a este momento y a la figura y la memoria de Eve? Bueno, mira, como decís vos, tuve un vínculo muy profundo y muy extenso con Eve, porque, bueno, que comenzó con la investigación de la historia de las madres, ¿no es cierto? Hace ya casi 40 años, 38 años. En todo ese tiempo, hasta su muerte, tuvimos una relación permanente de trabajo, si que se quiere, porque ella, como por un lado, como un gran testimonio de lo que había sido el movimiento de las madres, como otros, pero el de ella fundamental. Trabajé permanentemente a lo largo de estas décadas, ¿no es cierto? Bueno, y hoy creo que publicar la biografía de Eve para mí es algo en lo personal muy importante, pero claro, es más que la presentación de un libro, ¿no? Es una acción política, porque la figura de Eve hoy creo que tenemos que tratar de que vuelva a irrumpir en esta situación tan compleja que tenemos hoy, en donde la rebelión puede ser una necesidad urgente de nuestro país. Mira, el modo Eve, el modo Eve y el modo Maradona son irreemplazables en la Argentina. Son irreemplazables o quizás no, porque vos fíjate, Sandra, que como te decía antes, quizás si vos conocías a Eve cuando era Kika, como la llamaban en su barrio, en los vecinos, en su familia, si la conocías a los 30 años, era muy difícil imaginar que se iba a convertir en la figura que se convirtió. No porque no tuviera algunos rasgos, esa personalidad pujante, avasallante si querés, sí, pero estaba inscripta en otro contexto, en otra dirección, ¿no? Ella peleaba por su pequeña familia, por su progreso familiar, por la felicidad pequeña, y de espaldas incluso a todo el mundo que había ayudado a construir, porque su familia es una familia, ella tiene un nacimiento en un hogar muy pobre, en una casa de chapa de madera y piso alisado de cemento con una letrina afuera. Ahí nació. Ahora ella va a poder casarse con un hombre, un trabajador de YPF, va a poder comprar su propia casa, va a mandar a sus hijos al Colegio Nacional de La Plata, que es un equivalente al Colegio Nacional de Buenos Aires, sus hijos van a llegar a la universidad. Y esto era todo producto de un momento de la Argentina, de un estado de bienestar, y ella vivía de espaldas a eso. Es decir, aquello que fue condición de la construcción de su familia, ella estaba totalmente ajena a esa realidad, a su explicación, a sus fundamentos, no luchó por eso, vivió de espaldas, y de golpe una tragedia personal tan grande como la desaparición de sus hijos la transforma en otra cosa totalmente distinta. Entonces, cuando decimos irreemplazable, puede ser que haya muchas Eves en potencia, y creo que las necesitamos, y pueden aparecer impensadamente, como le apareció a la dictadura, ¿no? La dictadura no imaginó esta reacción, ¿no? Había previsto la complicidad de los partidos políticos mayoritarios de la Argentina, había previsto la complicidad de las potencias, empezando por Estados Unidos y muchas europeas, que avalaron la dictadura militar sin ningún problema. Había casi derrotado a las organizaciones revolucionarias de izquierda armada, había previsto muchas cosas. Lo que no previó era la emergencia de un grupo de mujeres muy pequeños al principio, que se le iba a revelar e iba a formular una denuncia que fue impensada para ellos, ¿no? Entonces, está muy bien el pueblo lo a que veces decís, tiene reservas momentos, impensadas que emergen en momentos claves, ¿no? Tenemos que estar abiertos a lo inesperado, está muy bien lo que decís. Tenemos que estar abiertos a lo inesperado, porque también eso es parte de la historia, lo inesperado. Exactamente. Por supuesto que después uno encuentra explicaciones, es decir, a su figura, a su emergencia, pero bueno, tomó de sorpresa la dictadura. Yo creo que frente a esta situación que es tan grave, tan extrema, que estamos viviendo hoy, van a surgir motivos y personajes de resistencia para enfrentar esta situación. Creo que es necesario
por eso poner de relieve la figura de Eve, porque, mira, Eve me decía muchas veces, me miraba así con cierta duda y me decía, no me vayas a pintar como una heroína, ¿no? Porque ella sabía sus contradicciones, sabía sus falencias, sus virtudes y sus errores, y creo que ponerla así, de ese modo, no como una heroína, sirve para reflexionar sobre las posibilidades de cada uno de nosotros en revelarnos, ¿no? No es el gran héroe, el perfecto, el que... No, la estatura humana. Exactamente, entonces yo veo eso muchas veces en las presentaciones que estoy haciendo en distintos lugares, veo la posibilidad de la gente que se identifica con la figura de ella, que la ve más cercana y la ve como una posibilidad para sí de rebelión, ¿no es cierto? Sí, porque Sí, además no es solo Perdón, Jorge, te estoy interrumpiendo No, mucho. que es muy importante esto porque si convertimos a estas personas tan importantes en nuestra vida en bronce, no podemos estar a su altura y no podemos nunca construir sujetos acordes a su Exacto, memoria. Y en exacto. realidad, al humanizar a Eve, al Che Guevara, a Evita, etcétera, los hacemos más cercanos y sabemos que detrás de muchas personas frente a situaciones críticas y situaciones de rebeldía necesaria, aparece un héroe interno, entre comillas, ¿no? Alguien que nunca pensó de sí mismo que podía tener tanta fuerza. Exacto. Mira, Eve decía, por ejemplo, que ella había tenido que saber desde el no saber, ¿no? Es decir, como del conocimiento político, ¿no? Ella tiene que reformular toda su vida para encarar la lucha que tuvo en Canadá. Por supuesto, va a recuperar para ese nuevo momento, ese momento trágico de su vida, cosas de Kika, de la que había sido, por ejemplo, las conversaciones con sus hijos, ¿no es cierto? Sus hijos eran dos militantes revolucionarios que habían hablado mucho con ella sobre la situación política, sobre lo que se estaba viviendo, pero ella en ese momento los escuchaba un poco sin comprender todo lo que ellos les estaban planteando. Pero frente a la nueva situación, por ejemplo, cuando desaparece Azucena Villaflor de Vicenti a fines del año 77, y algunas madres dicen, bueno, vamos a la Embajada de Estados Unidos a denunciar este hecho, porque allá había un gobierno de Carter, bueno, es larga la historia, y Eve, frente a esa iniciativa, dice, bueno, pero ¿qué me decían mis hijos sobre la complicidad de Estados Unidos con el golpe de Estado, no? Entonces, como que va recuperando textos inscriptos en su pasado, para poderlos poner en valor en un presente que para ella es todavía relativamente indescifrable, ¿no? Y entonces ella formula esa cosa misteriosa, es decir, tuve que saber desde el no saber, ¿no? Por supuesto que hay una relación compleja, pero ella se sentía realmente muy huérfana de ideas frente a esa tragedia y qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Y bueno, Es que mirá, ella tenía desde un ese valor, punto, es que creo, Ulises, que Eve tenía un valor agregado que también en esta época actual del mundo hay que poner muy en valor, que es una gran intuición política. sí, mirá, yo creo que sí, que Eve tenía una gran intuición, pero también es viste que a veces la intuición es un pensamiento sintético que refleja detrás de él una acumulación de conocimientos y de prácticas bastante intensas, ¿no? Que después de repente aparecen como una intuición, pero, por ejemplo, cuando están frente a la guerra de Malvinas, ¿no? Y le dicen, mirá, recuperamos la Malvinas porque son argentinas, este es el gran fundamento. Y le decían, bueno, todos los demás aplacen y dejan de lado sus reivindicaciones. ¿Ella qué va a decir? Bueno, si las Malvinas argentinas las recuperamos porque son argentinas, bueno, formula esa consigna, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Es decir, no me digan que me calle, porque el mismo fundamento para recuperar las Malvinas es para que vuelvan los desaparecidos. Quiero decir, ella formula este tipo de consignas con una sutileza política, mostrando la hipocresía del fundamento de la dictadura para la recuperación de Malvinas. Si las recuperaste porque son argentinas, bueno, ¿y qué te pasa con los desaparecidos? ¿No? También esto hay que poner bueno,
esto brota entre las madres como a veces como una cosa espontánea, poco pensada, pero en realidad es una acumulación política muy intensa que hicieron durante estos años, 5 años, desde el 77 hasta el 82, que les permite a veces enunciar estas cosas, como cuando dice: somos las únicas madres paridas por nuestros propios hijos. Es una frase que es impresionante, porque explica realmente una génesis. Por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? Cómo ellas recuperan textos de sus hijos en el pasado para la práctica que les tenían que hacer en ese presente. Entonces dice: sí, claro, fuimos paridas por aquellos hijos, ¿no? Claro, Somos las únicas claro. madres paridas. Es decir, aparecen como sentidos impresionantes en su poder explicativo, que vos decís, bueno, pero esta mujer que apenas si terminó el primario, que no tenía experiencia política, que había vivido de espaldas a la política y repudiando la política en tan pocos años, y bueno, por supuesto, tenía una gran inteligencia, ¿no? Sí, pero sí, a su vez naturalmente. hace también una práctica política intensísima. Sí. Vos fíjate que en el Ulises, se nos va el 83... tiempo. Se Sí, nos va el muy tiempo, bien. Lamentablemente. Pero Bueno, bueno, Sandra vamos y a Jorge, repetir. muchas gracias por el llamado. ¿Qué editorial Pero te lo me viste que da para horas. Sí, claro, más bien da para 2 o 3 horas por lo menos. ¿Qué editorial es? Bueno, muchas gracias por llamar. Bueno. Chao, Ulises, gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Abrazo. Un abrazo, Jorge. Decime vos, Jorge, ¿qué editorial es? La editorial Marea. Marea. Editorial Marea, sí. Bueno, Repito, editorial Marea. Sí, la biografía, Eve la biografía. Bueno, 700 páginas. No, 600, me equivoqué. 600 páginas indispensables. Bueno, vamos a una tanda, ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Los lunes a las 22. Escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos radio. Toma aire. Bueno, y es lunes, y lunes de conversatorio con Carlos Raimundi y el fóbico Rocco Carbone. ¿Cómo les va, muchachos? Buonasera. Buonasera, ¿cómo va?
Bien, bien. ¿Qué tal ustedes? ¿Y vos, Carlos? Bien, bien, pero para escucharlo a Rocco primero, iniciando, como siempre. Ah, bueno, Rocco. Hoy van a hablar, escúchame, la frase esa de Bolívar que pusieron en el título es una que dijo Diosdado Cabello, yo lo vi. Sí, ¿No es sí, cierto? sí, es una frase. Ahora repongo un poco el sentido de esa frase, pero la voy a repetir. Dale. Todo tuyo, Rocco, pero decí la frase primero porque así la gente sabe de qué estamos hablando. Claro que sí. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Bueno, Capo Bolívar, ¿eh? Capo sí, Bolívar. sí, total. Es una oración efectivamente de Bolívar y la elegimos con Carlos un poco para reflexionar sobre el momento latinoamericano, eh, pero también porque tiene fuertes resonancias en nuestro presente continental. Quiero Ujú. decir que es una oración que tiene mucha actualidad. Si pensamos en lo que está pasando, efectivamente, no solo en la Argentina, sino en América Latina. Ahora, la oración está en una carta que Bolívar le manda a un coronel que se llamaba Patricio Campbell. Ujú. Y está en una carta que está fechada por Bolívar en la ciudad de Guayaquil y la carta es del 5 de agosto de 1829. Y Y más o esto, menos a la época a la que nos quieren devolver ahora los libertarios, sí, más o ¿no? menos. Primera mitad del siglo XIX. Exactamente. Y es una respuesta de Bolívar a una carta de Campbell que Campbell había escrito en la ciudad de Bogotá el mayo, fines de mayo del mismo año, 1829. Y como decía, es una oración que, bueno, como decía vos, Sandra, en tiempos recientes fue citada por Diosdado Cabello y es una oración que le escuchamos en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones al propio Chávez. Ujú. Tal Ahora, cual. tiene mucha actualidad si pensamos en la política corsaria que tiene Estados Unidos y que Estados Unidos está desplegando en contra de Venezuela. La diferencia entre un pirata y un corsario es que un pirata labura en contra del capital y un corsario labura a favor del capital. El corsario es un pirata que tiene una patente de corso, y la patente de corso le otorga una corona, un imperio, por eso digo política corsaria. La política corsaria de Estados Unidos y que efectivamente vemos que todos los días avanza en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, hace un puñado de días, una semana, 10 días, Estados Unidos secuestró un buque en el Mar Caribe y Ujú. este buque transportaba petróleo venezolano. Hubo una incursión de unos milicos yanquis que se apropiaron ilegalmente de un cargamento de petróleo que sabemos muy bien es un bien natural común de todo el pueblo Sí, se lo, venezolano. se lo están achacando directamente, se lo están Sí, robando. Sí, sí. este petróleo no es de Maduro, no es del gobierno bolivariano, es del pueblo, por eso es un bien natural común. Ahora, como si ese hecho no bastara, los milicos secuestraron a los tripulantes, o sea, secuestraron a los laburantes del barco y hoy en día están desaparecidos, no sabemos dónde están. Ah, la mierda. Ahora, ese no es un hecho aislado, no es un hecho único. Es un hecho más de una política de coerción, de una política de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, esta política corsaria de Trump, yo diría que tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? Que se especifica a través de medidas unilaterales, medidas ilegales, medidas ilegítimas. Y esa política hoy pasa de castaño oscuro porque se dota de la confiscación forzosa en alta mar. Ahora, estos actos están prohibidos por una rama del derecho que es el derecho internacional, están Ah, prohibidos expresamente. De hecho, existe una convención, que es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, y tiene, voy a citar apenas dos artículos. Uno es el artículo 101, que dice que la piratería en alta mar contra un buque, contra su tripulación o contra los bienes de la tripulación y del buque es un acto ilegal. Y el artículo 2, siempre de esa Convención de las Naciones Unidas, prohíbe el uso de la fuerza en relaciones internacionales. Bueno, esa es la ahora, primera. fíjate una postilla nada más, pero el mismo tipo de violación hizo Israel con la flotilla de la paz en aguas Sí, claro. internacionales de Túnez, creo que era.
Sí, Eh, exacto. o sea, Porque hay los dos poderes, países están rompiendo el derecho internacional. sí, son poderes concurrentes. El Estado fascista de Israel, Estados Unidos y también lo que vemos aquí en la Argentina, sobre el cual voy a decir luego algunas cositas si hay un poco de tiempo. Ahora lo escucho Dale. como te funciona Carlos. A ver, Carlos Raimundi. Bueno, es un tema amplísimo, ¿no? Es un tema Porque grande, sí. Europa con los inmigrantes también está violando Está el derecho haciendo, en internacional. Alemania es impresionante las cosas que se ven. Pero todo esto que parecería o que pretenderían ser señales de fortaleza, yo creo que son señales de debilidad, ¿no? Es decir, cuando los autores de los principios del derecho internacional son los primeros en violarlos, quiere decir que ya no, que están agotando su capacidad de influir en el mundo, ¿no? Claro, claro. Son los manotazos, son los zarpazos de los últimos estertores de poder. Esta creencia que está muy afincada en el pueblo estadounidense en el anglosajón más fundamentalmente, no tanto en el latino y en las otras composiciones de la población que han inmigrado a los Estados Unidos, es desde los orígenes, ¿no? Es el destino manifiesto, es esa idea de haber cortado con la corona británica y haber llegado desde una isla que necesitaba expandirse porque no tenía recursos a un territorio ilimitado, ¿no? Entonces eso los hace creer que no hay límites y que son responsables no solamente de sí mismos, sino de toda la humanidad. Ujú. Eso es lo que después se consolida, salto muchas etapas, salto 4 o 5 siglos. En el siglo XX, es decir, ellos después tienen una guerra civil, ganan los industrialistas, pero a diferencia de los países industriales de Europa, Estados Unidos tiene materias primas, no necesita irlas a buscar. Y además de eso, es decir, además de tener el algodón y además de tener la industria y de tener la industria naval y los ferrocarriles, terminan descubriendo petróleo. Quiere decir que se sienten la mayor potencia en la historia de la humanidad. Y eso obviamente les da una especie de bill de indemnidad, de creerse con el derecho de que pueden ser responsables del mundo y fundamentalmente de América. Eso es un poco la doctrina Monroe, eso es el sueño americano, el sueño de decir, yo te prometo que si vivís en Estados Unidos y trabajás para los Estados Unidos vas a ser de clase media, vas a poder educar a tu familia. Bueno, todo eso se está derrumbando. Todo eso se está derrumbando, todo eso está perdiendo capacidad de influencia, está perdiendo legitimidad moralmente, políticamente, económicamente. Ahora, el problema es, perdón, una cosa, ahí en el libro Imperio, que se puso de moda hará unos 20 y tantos años, de Toni Negri, Sí. hay un capítulo donde describe esta historia de los Estados Unidos que se llama Roma, ¿no? Porque lo que quiere decir en ese capítulo es que Roma fue república y fue imperio. Ujú. Y los Estados Unidos, para ser república hacia adentro, es decir, para poder sostener algunos de los principios republicanos de la división de poderes y de la juridicidad, etcétera, tiene que violarlos hacia afuera. ¿Mm? Tiene que ser imperio hacia afuera. Ustedes fíjense que los Estados Unidos levantan la bandera de la juridicidad, pero al mismo tiempo los responsables del Departamento de Guerra que han ejecutado a estas naves, habiendo matado ya más de 100 personas en todo este transcurso de estas Es semanas, mucho, mucho. están siendo juzgadas interiormente por ejecuciones extrajudiciales, es decir, porque no hay debido proceso, porque no hay una causa, porque no hay nada, porque no hay nada. Quiere decir que esto se está derrumbando. Ahora, no depende, el éxito que vayan a tener depende de cómo se desempeña el resto del mundo. Yo creo que ahí Rusia, China tienen un papel que jugar en tratar de disuadir de que no pase a mayores esto, en que no pase a una escalada
ya más oficializada de guerra explícita territorial contra el territorio de Venezuela, y también tiene que ver con nuestra propia capacidad. Y ahí termino con esto. Una diferencia muy grande entre cómo se ha trabajado la conciencia del pueblo venezolano y cómo lamentablemente no hemos trabajado la conciencia en muchos de nuestros pueblos. Porque ellos tienen allí a un portaaviones, tienen una flota gigantesca que siente como propio los recursos. Eso no importa que sea Trump republicano, porque ya lo decía Laura Richardson, que era demócrata, decía los recursos son nuestros, no son de los países, son de nosotros. Eh, Ahora, allí en Venezuela se ha trabajado mucho la construcción de sentido patriótico, soberanista, ¿no? De la dignidad nacional. Y nosotros que tuvimos una crisis de la moneda en el mes de octubre, vino Trump, dijo, ni siquiera Trump, el secretario del Tesoro, los voy a ayudar, voy a hacer un rescate que todavía ni siquiera llegó, y eso hizo cambiar el sentido del voto y y votaron, mucha gente votó en favor de la ayuda de los Estados Unidos. Quiere decir que hay mucho trabajo que hacer, es decir, lo que hace el imperio, nosotros ya lo sabemos. El problema es qué es lo que vamos a hacer nosotros para hacer una construcción de sentido en nuestras propias sociedades y poder resistir, como está resistiendo heroicamente el pueblo venezolano. Rocco, ¿querés cerrar con algo? Sí, una cosa rápida, Sandra, que si pensamos Ujú. en la Argentina, tenemos un gobierno intervenido por la misma potencia extranjera que pretende entrar a Venezuela. Ahora, el gobierno libertariano está tan intervenido por Estados Unidos que se organiza alrededor del antagonismo radical, que es una de las modalidades del fascismo en su vertiente imperial. O sea, el gobierno libertariano no tolera a nadie que se ubique por fuera de sus límites políticos. Y hago solo un ejemplo para que se vea cómo opera, referido al Parlamento. El Parlamento vive de la discusión, allí se ventilan ideas, y las ideas suelen activar en general el espíritu crítico. Ahora, en el Parlamento, todo interés, toda institución social se convierte en idea. Y puesto que la vida de las ideas es incómoda para el poder fascista, entonces interviene con la amenaza de socialista, nido de ratas o comprando voluntades con un abanelco o con varias abanelcos. Quiero terminar esto, que si efectivamente los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a la América de miserias en nombre de la libertad, una, digamos, un propósito nuestro debe ser dar vuelta a esa providencia y esa idea de libertad. Bueno, nos espera eso, dar vuelta al sentido, ¿no? No, Sí. nos espera tanto trabajo, chicos. Hay mucho trabajo por hacer en nuestros países, en ese sentido, ¿no? Bueno, un gusto nuevamente, muchachos. Feliz Buon Natale. Navidad, feliz Nochebuena, Que feliz pasen año. lindas fiestas, eso es cierto. Qué civil, qué Jorge. Yo me había olvidado que son las fiestas. En serio, que lo pasen lindo, chicos. Un abrazo Abrazo grande. grande, muchas Abrazo gracias. grande y hasta el año que viene. Chau, Chao, chau. chao. Chao, chao. Una tanda a nosotros.
Ahí va, ¿qué escuchábamos? Ahí estamos, escuchamos Resaca de Carnaval de los Pérez García. Muy bien, ahora nos vamos con otro tema, un tema que tiene que ver con el periodismo, con las mujeres, con la libertad de expresión, con la arbitrariedad del Poder Judicial que existe en este momento en la Argentina. Y vamos a hablar unos minutos, porque sabemos que está de vacaciones y no la queremos hinchar mucho, con Julia Mengolini. ¿Cómo está, Julia? Buenas noches. Hola Sandra, Jorge, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, Buenas la noches, llamada Julia. a ¿Bien? Julia. Sí, estamos bien. ¿Nos escuchás bien? Sí, los escucho bien. Genial. Bueno, la llamada a Julia, como ustedes saben, tiene que ver con que la semana pasada la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que está integrada solamente por el juez Pablo Bertuzzi, aquel que puso a dedo Mauricio Macri, ustedes recordarán, revocó el sobreseimiento de Julia y prosigue el juicio que le hace Milei. Es increíble, Milei haciendo juicio por injurias, ¿no? ¿Cómo recibiste esta noticia que es claramente de intimidación y de disciplinamiento general, ¿no, Julia? Bueno, mira, la verdad con mucha sorpresa, porque es tan ridícula toda la causa que nosotros, viste, yo hasta ahora la verdad que en ningún momento había sentido verdadero temor. En primera instancia, viste, el fallo de Casanelo llegó bastante rápido, también los argumentos de Casanelo súper contundentes, y lo otro es que la jurisprudencia que hay en Argentina sobre libertad de expresión y los estándares internacionales son como muy claros, viste. Entonces, sí, la verdad que siempre nos pareció una pavada la causa de Milei, que aparte él me hace esta denuncia a mí cuando se entera que yo lo estaba por denunciar a él por todo el tema el ataque que me hicieron con el video hecho con inteligencia artificial. Sí, sí, pues sí, a vos te vienen persiguiendo fuerte, todo este año te han perseguido fuerte. Sí, un montón, pero bueno, esta operación específica fue tan siniestra, ¿viste? Involucrando la inteligencia artificial, un romance con mi hermano, un montón de amenazas, todo como una bola muy muy horrible a la que además se sube el propio presidente, donde en un fin de semana amplifica con 94 tweets y retweets el asunto con mi hermano, que ahí, bueno, decidimos denunciarlo penalmente a él, y cuando yo esto lo anuncio, mientras todavía estábamos escribiendo la demanda, me cae la de él, la denuncia de él. ¿Viste? El contexto me hace como una especie de espejo rebotín, muy muy infantil a lo que leí. Entonces cuando me llega a mí la denuncia de Milei, yo no entendía, porque era como, ¿qué dice? Me está denunciando a mí. Y entonces ahí cuando nos ponemos a leer, vemos que era por injurias, porque yo había dicho que él estaba enamorado de su hermana. Todo nos pareció sin sentido, porque además de todo esto, Sandra, está recontra prescrito de ser delito, porque fue hace más de 2 años. Pero sí, aparte lo dijo medio país eso. Bueno, aparte te digo, yo cuando dije esto, que además es una especie de boludez que dije, fue como una semana después que él le había dicho a Feynman que él quería que Karina fuera la primera dama. Claro, pero por supuesto, es una pelotudez. Es una pelotudez, pero digo sí. Pero ahora vos tenés temor, porque lo que está pasando en este país es que las pavadas toman cuerpo. Sí, amenazante. Bueno, entonces, como te venía diciendo, yo la verdad que el fallo de Bertuzzi me llega, obviamente, con sorpresa, y ahí me empieza a dar un poco de miedo, porque un fallo de cámara ya no es cualquier cosa, un fallo de un juez. ¿Viste? Si bueno, pará, esta boludez ya tiene el respaldo de un camarista. Claro. Entonces, si hay algo que da miedo en el cuerpo, es la arbitrariedad. Lo que da miedo es decir, che, si acá este tipo está diciendo esto, es porque las reglas ya no existen. Las reglas que nosotros además veníamos construyendo alrededor de la cuestión de la libertad de expresión, también las sella por tierra Bertuzzi con su fallo. Entonces, bueno, lo que te da temor es la arbitrariedad, porque es como decís vos, nosotros venimos diciendo, no, esto no va a pasar, pasa, esto no va a pasar, pasa. Entonces, no, bueno, ya está, van a cerrarla, ¿no? Y la Cámara termina revocando el sobreseimiento, entonces uno dice, che, ¿cuándo termina? Claro. Jorge, última pregunta. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo puede ser que un solo juez, cuando en realidad las salas de la Cámara, quiero entender esto porque no lo estoy entendiendo, un solo juez pueda, digamos, rebatir el sobreseimiento del juez? En realidad se trata porque en realidad es una cuestión técnica que tiene que ver con que
es un delito de acción privada, quiere decir que lo tiene que impulsar el ofendido, ¿no? No es un delito de acción pública. Cuando es así, en la Cámara puede fallar un solo juez. Este tipo de fallos pueden salir con una sola firma. Yo la verdad que lo entendí ahora, ni siquiera lo sabía. Claro, el problema es el juez, No, que además justo Bertuzzi, ¿no? Que como vos Por decías, eso, claro. Un juez Ya sé, es como los del Liverpool, es como ¿no? si fuera uno del Liverpool o uno que jugaba. Ahora en la Cádiz. causa vuelve a la instrucción de Casanelo. Vuelve a Casanelo, con lo cual ahí a Casanelo le vamos a plantear que está prescripto. Nosotros no lo teníamos como argumento principal porque queríamos ganar la cuestión de fondo. Claro. Pero la verdad que vamos a tener que apelar a esto que es una obviedad, un plazo que además Bertuzzi miró un montón de cosas pero no se fijó en el plazo, que es bastante importante. Le vamos a decir, bueno, está bien, de ser delito, perdonadme, pero está prescripto. Pasa que nosotros, al mismo tiempo, esto lo haremos ante el juzgado de Casanelo, pero ante la casación también vamos a pelear el fallo de Bertuzzi, simplemente porque no podemos permitir que este fallo quede firme, por una cuestión de que no puede quedar esto sentado como jurisprudencia, porque nos dejaría muy protegidos a todos los, a los periodistas, ¿viste? Y además, hay varias cosas que son interesantes en términos jurídicos. Se quedan mucho más interesantes si yo las contara de afuera, ¿viste? Cuando estás ahí como presa de la discusión. Pero bueno, si me abstraigo un poco, está el debate sobre el interés público, ¿no? Una de las cosas que dice Casanelo es, bueno, la verdad que la relación con la hermana es una cuestión de interés público. Esto después ampliamente comprobado cuando el tipo gana la presidencia, cuando la hermana se convierte en secretaria general de la presidencia, cuando la hermana está tan involucrada en casos de corrupción como Libra, como Andis. Bueno, es relevante la relación entre los hermanos, es de interés público. Lo que dice Bertuzzi es, esto no es de interés público, además con unos argumentos, la verdad que le juro que de mal gusto directamente, porque el tipo dice, porque no debería meterse en el ámbito de la intimidad y la sexualidad. Y yo la verdad que nunca hablé de que le avise a Milei, Pero es que además, cuando uno dice, el tipo está enamorado de su hermana, yo puedo admitir que dije una boludez, pero la verdad que es una expresión que no refiere a la sexualidad. No. Es una expresión, es un significante un poco más amplio. Uno dice, ay, estoy enamorada de este paisaje, por ejemplo. Sí, por supuesto. Además, supongamos que dice una boludez. Los estándares de la libertad de expresión también protegen la boludez. Totalmente, absolutamente. Julia, no te queremos distraer más porque sabemos que tenés poco tiempo y que estás disfrutando de tu familia. No, porque contaba que estaba acá en sobremesa con cumbre familiar y son momentos que y por eso, así que lo único que queremos es toda nuestra solidaridad, estamos a disposición para lo que necesites y todo nuestro cariño. Nuestra solidaridad y un gran abrazo. No estás sola. Obviamente hay muchos periodistas que te bancan y mucha gente que te aprecia, te respeta y obviamente está indignada por estas barbaridades y estos fallos. Bueno, decirles que la verdad que el apoyo es absolutamente fundamental, por eso no quería dejar de atenderlos, sobre todo porque sé que cuento con el cariño de ustedes, porque sé lo importante es contar con el apoyo y con la solidaridad, porque si uno está solo en estas cuestiones, pierde. Así que mil gracias, felicidades para ustedes y bueno, la lucha sigue. La lucha sigue, pasarla lindo con tu familia, sí. Julia, un beso. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Tanga a nosotros. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Carlos Polimeni está en AM530.
Cuando Eve partió, a todos nos pareció una broma. ¿Cómo? Eve nos había acostumbrado a la sensación de su propia inmortalidad y de alguna manera ha logrado la inmortalidad. Nosotros ha logrado la inmortalidad. Como Diego Armando, como Néstor, como tantos otros, Eve está siempre presente. Cuando decimos Eve, la visualizamos, y la visualizamos con el pañuelo, su superpoder de las madres, con sus ponchos rojos, con su estilo, con su boca siempre pintada, con su armonía, con su elegancia, también con su exceso, con su verbalización hasta los límites, con sus errores. Metabolizamos todo eso y festejamos su vida. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM 530. Bueno, vamos por el último peloteo del día. Vamos a ver un video de Diego Rusarín nuevamente. Ya habrán notado que es uno de nuestros favoritos. Este es muy especial porque habla sobre un influencer de extrema derecha. Es un tema con el que no nos hemos metido mucho, pero es un tema importante, los streamers de ultraderecha, porque los hay en todas partes. Y porque no sabemos nada de ellos, solamente los ve la gente de ultraderecha, pero necesitaríamos también saber más para entender un poco cómo se libra esta guerra cognitiva de la que hablamos usualmente. Y cuando vemos que alguien dice boludeces, posiblemente haya escuchado a alguno de estos influencers. En este caso se llama Andrew Tate, el tipo del que va a hablar Rusarín, y tiene que ver con esta idea muy actual para la Argentina. Ya hablábamos de la reforma laboral en Portugal, que es la misma que van a aplicar acá, sobre la naturalización del trabajo esclavo. Veamos el informe de Diego Rusarín. Jamás pensé que les diría esto, pero aquí vamos a ver un video de Andrew Tate hablando de Karl Marx. Entonces vamos a ver aquí una frase sacada directamente del Capital volumen 1 y aquí la está diciendo arbitrariamente Andrew Tate, no sé por qué. Camarada Tate, ¿qué tienes para decirnos sobre Karl Marx? This is a key element to capitalism. For capitalism to thrive, you need to have a huge percentage of the population who accept a slave's life. Para que el capitalismo funcione, tienes que tener un gran porcentaje de la población que viva como esclavo. And when I say a slave's life, I mean that slavery used to mean, here, come work on the cotton field, you could go sleep in the house. Now it means, here, come work in Starbucks, here's some money, use that money to go sleep in your house. Aquí Tate le pega en el clavo, en el mero clavo. Digo, quiero aprovechar para hacer un paréntesis, que por favor, güey, toda la gente que es un copy-paste chafo de Andrew Tate, cópienle esto también. No solo sus frases sacadas del libro de The Game, que es un libro asqueroso y ridículo, que les debería dar vergüenza para ser pick-up artists. Les debería dar el cringe que les produjera un tipo de enfermedad terminal. Okay. El caso es que aquí le pega a un tema que me parece fundamental. No solo esto, les voy a recomendar que vayan a ver en el canal de mi amigo Santiago Hermesilla la entrevista que hizo con el filósofo italiano Diego Fusaro,
Fusaro sobre la esclavitud en el capitalismo moderno. Y Marx usa esta frase que en el capitalismo actual, en el capitalismo de la modernidad, existen los esclavos asalariados. Y aquí Andrew Tate le pega al clavo. Dice, mira, qué gran diferencia fundamental existe. En sustancia, una persona que trabaja en un campo de algodón, está todo el día recogiendo algodón para tener el derecho a comida y casa. A ti, capital humano, que trabajas todo el día en un call center, para tener derecho a comida y casa. Dios, sabemos que trabajamos más que los peones feudales. A lo mejor tenemos un poco más de expectativa de vida, ¿no? Te llega tu pizza por dron. Creo que la esclavitud no se ha ido muy lejos, güey. No, pero es que la gente puede decidir no trabajar. Te refieres a decidir morirte de hambre o en la calle de frío y de inanición. Una persona puede decidir por su voluntad, aún teniendo deseo de vivir, puede decidir morir. Difícil pensar que esa es una decisión que se tomaría libremente. Libremente una persona en situación de precariedad decide no trabajar para morir de inanición o tratar de conseguir sus alternativas por otros medios, ¿no? Porque ahorita, claro, puedes competir contra Amazon. Arma tu propia empresa y compite contra Coca-Cola. La misma esclavitud que nos azotaba, ahora con otro nombre. Nada más que realmente la esclavitud ahora se da a través de una relación de clases. La clase capitalista que tiene esclavizada a la clase trabajadora. Y lo interesante aquí es que también de alguna manera se despersonaliza el trabajador, porque es un esclavo hermoso, sensual y altamente desechable. ¿Tú no quieres hacer ese trabajo? No hay ningún problema, porque hay toda una masa precarizada, abandonada y desesperada, que aparte ha estado comiendo capítulos de individualismo neoliberal, que está dispuesta a cuchillarse entre ellos por la espalda para quedarse con el mismo sueldo mugroso que tenía el otro y decidió a lo mejor levantar la cabeza con un poco de dignidad. Esa condición de esclavitud que supuestamente superamos, aquello superado no es completamente superado, sino que lo nuevo lleva dentro de sí aquello que superó. La esclavitud que supuestamente superamos del feudalismo, pues ha cobrado realmente una nueva forma, en forma de trabajo esclavo. El que tiene que vivir trabajando para sobrevivir. Cada vez hay menos opciones, cada vez es más difícil tener casa propia, cada vez es más difícil llevar una vida digna, cada vez más tienes que sacrificar el tiempo con tus hijos y hacerte eficiente y competitivo en absolutamente todos los ámbitos de tu vida. Y espero estén todos así con esta misma cara y esta hermosa pelona brillantísima de Andrew Tate al llegar a la conclusión de que no, el capitalismo no nos ofrece libertad. Te fantasea mucho sobre libertad, te dice cosas bonitas al oído para sacarte del antro, y cuando te saca del antro, autoritarismo, imperialismo, colonialismo, violencia, opresión, injusticia, en fin, lo mismo de siempre. Muy bueno, ¿no? No te escucho, Jorge. Estaba muteado. No, le agregaría una cosa que, digamos, histórica. En el feudalismo no había esclavitud, había servidumbre. Sí, vasallaje. Y el que volvió a reimplantar la esclavitud fue el capitalismo. Es decir, el capitalismo, a partir del siglo XVII, de la revolución industrial, empezó a llevar esclavos de África a distintas partes del mundo, e incluso llevó, sobre todo para la juntada de algodón en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos. Recordemos que la esclavitud terminó en Estados Unidos en 1853. Con lo cual, todo ese proceso de lo que el muchacho Carlitos, a quien cita Rusarín, remite, es el capitalismo originario. Es decir, ¿cómo hicieron el capital los grandes empresarios de Estados Unidos? Con trabajo esclavo. Juntaron una masa de guita enorme gracias a no pagarle a los esclavos y gracias a robarle los recursos naturales a los pueblos originarios, por ejemplo en América del Norte. Entonces, digo, eso también hay que ponerlo, porque Europa y Estados Unidos está apoyado sobre millones de cadáveres de esclavitud y colonialismo. Lo que han hecho en la India, por ejemplo, ¿no? Lo que han hecho en China con la guerra del opio, que el rey chino dijo, no, se está llenando de adictos China, no podemos permitirlo eso, prohibimos que exista plantaciones de opio. Guerra, porque Inglaterra era encargado de llevar eso a todos lados del mundo. Dos guerras que en total se consumieron 30 millones de chinos. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir comerciando. Y ese comercio son los castillos, son los grandes Rolls Royce, son los grandes palacios que están construidos sobre la muerte de esclavos y de guerras coloniales como han impuesto en todo el mundo.
Gracias, Jorge. Te despido. ¿Te vas a hacer goulash o qué? No, hoy hago empanadas de lechuga. Bueno, suerte, ¿eh? Que suerte porque deben ser encantadoras. Encantadoras. Qué soso, boludo. Qué Chao, soso, chao. empanada de lechuga. Chao. Sepa mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Sí, antes de los mensajes yo me quedé pensando con el video este de Rusarín, enlazándolo con lo que decía al principio, ¿no? En el editorial, sobre el nado sincronizado, sobre cómo de repente el Grupo de Lima ahora encarna no lo que era cuando formaba parte del Macri, sino es lo mismo, pero con otros protagonistas que no importan, digamos, cuáles son los nombres de los presidentes títere, porque son todos presidentes títere, todos presidentes o elegidos como acá Milei, con una extorsión que la masa acrítica compra por miedo a que Estados Unidos pueda generarnos, ya lo está generando, todos los dolores nuestros tienen que ver con lo que nos quita Estados Unidos, no hace falta que decida Estados Unidos hacernos daño. Es la lógica que nos haga daño. Nunca nos hizo el bien Estados Unidos, nunca nos ayudó en nada, nunca en la historia, nunca ayudó a nadie Estados Unidos. Lo único que hacen son negocios, colonizaciones, invasiones y guerras, pero ese es un modo de estar en el mundo, un modo... Yo el otro día estaba viendo una serie, bueno, Yellowstone es como la cumbre de otras dos series anteriores, las tres están en Netflix, son series largas, muy buenas, digamos, no se refieren a esto, pero sí sirven en una labura, en la primera 1883 creo que se llama, la primera parte de la serie, la segunda 1923, ese es el año, así se llama la segunda parte de esta trilogía, y la tercera es Yellowstone. Entonces uno lo que va haciendo a lo largo de esas tres series es ver el mismo territorio, que es el Parque Nacional de Yellowstone, pero desde el siglo XIX hasta la actualidad. Entonces, bueno, por ahí pasa de todo, por ahí pasa la colonización, por ahí pasan, bueno, los pioneros, los colonos que que cruzaban hacia el oeste en busca de oro o de riquezas. La relación, bueno, empieza el mestizaje, la relación con los indios, que primero era de sometimiento, después de guerra y después de vasallaje en áreas reservadas. Pero sobre todo, lo que se puede ver en esa trilogía de series es como el arma de fuego, como la vida sin ley, la figura del sheriff, la resolución de los conflictos a través del tiro por la espalda, ha sido la moneda corriente en la vida cotidiana de los norteamericanos, desde el nacimiento como nación. Nosotros nunca tuvimos esa relación con las armas, gracias al cielo, que han tenido los norteamericanos, que ahora tienen una sociedad absolutamente devastada por la violencia. Estados Unidos en este momento es un país absolutamente invivible. El otro día yo posteé un video nocturno, creo que era en Minneapolis, donde se veía a las fuerzas del ICE bajar, que es la fuerza de perseguir inmigrantes, ¿no? Específicamente el ICE persigue inmigrantes, y los tratan como a criminales, aunque no tengan causas penales. Son criminales solo por el hecho de no ser WASP, por el solo hecho de no ser blancos y protestantes, digamos, de alguna manera, ¿no? Y van armados como si fueran a cazar justamente a jefes narcos, y lo que van a cazar es a trabajadores, a trabajadoras, siguen separando a las familias, como si fuéramos, como digo, si fuéramos sintiéndome parte
Mi empatía es increíble. Yo ya me metí en el colectivo de inmigrantes, aunque nunca emigré a ninguna parte, pero espero no tener que hacerlo ahora. Pero lo que quiero decir es que, volviendo al tema del video de Rusarín, es que esa sociedad norteamericana, que es absolutamente diferente a nosotros, tiene otros valores, otras creencias, otros fetiches, otros tabúes, otra autopercepción, aunque está muy dividido, porque así se perciben los votantes de Trump, pero los votantes de otro tipo, los que están, la oposición a Trump, que en este momento es mayoritaria, también ven el mismo infierno que nosotros. Ven exactamente el mismo infierno porque están viviendo un infierno. Porque en Estados Unidos no se puede hablar mal de Trump. No se puede hablar mal de Trump. Y dicen que están defendiendo la libertad de ellos están defendiendo. Es algo inconcebible. Bueno, y por último, ya ahora empiezo con los mensajes, pero reflexionemos sobre esto del trabajo esclavo, porque la ley laboral, la reforma laboral que quieren aprobar en febrero acá, nos manda directamente a ese estadio, que es de una regresión histórica imperdonable. No nos vamos a perdonar nunca porque eso nos cambia la vida, eso nos vuelve de verdad seres inferiores, seres que no van a tener tiempo ni posibilidad de estar con sus seres queridos, que no van a poder ver crecer a sus hijos, que no van a poder ir a buscarlos al colegio, que no vamos a poder, vamos a tener que pagar nuestras propias indemnizaciones, o mejor dicho, va a llegar un momento en el que los jubilados van a dejar, o van a cobrar los despedidos, o van a cobrar los jubilados, pero todo junto no va a alcanzar. Entonces, estamos ante un cambio que no es un cambio, es una mutilación. La reforma laboral es una mutilación a la clase de la que nosotros formamos parte, porque formamos parte de la clase trabajadora. Sin trabajo no vivimos. Sin trabajar, ninguno de nosotros sobrevive. Así que nos sentimos parte de ese partido, más que de un partido político. Del partido, no, el Partido de los Trabajadores ya está hecho en Brasil, no queda mal decir que somos del PT, pero quiero decir, hay que defender el estatus del trabajador en este momento, sin ningún tipo de aspavientos, ni de reservas. Estamos al borde del trabajo esclavo. Bueno, hola querida Sandra, lo menos que pueden hacer es copiar las leyes. Por ejemplo, que me parece muy mal, y también copian la vestimenta. Desde hace meses y meses Milei empezó a vestirse con camisa blanca, corbata celeste y saco azul, como hace Trump, con los colores de la bandera yanqui estadounidense. Son payasos locos y la gente quiere payasos locos, pero tristes y malos. Cinismo, desamor, odio. Angélica de San Cristóbal. Bueno, se pone traje azul a veces se pone el mameluco de YPF y además se rasca las partes pudendas y después se huele las manos. Es un asqueroso. O sea, cero modales, ¿no? Aunque se ponga un traje, aunque la mona se vista de seda, ¿viste? No nació para vivir con traje este muchacho. Hola querida Sandra, ¿cómo generar una consigna compartida potenciando nuestra comunicación diaria? Mira qué pregunta interesante, a ver en qué sentido me lo dice. Todos nuestros medios acuerdan una protesta o una propuesta que presenten cada programa para que los compañeros la escriban en carteles pegados en la pared local o lejana o en el bondi. Bueno, ya me perdí. No, las operaciones muy elaboradas no nos salen, tiene que ser algo más espontáneo, me parece, ¿no? En resumen, dice Héctor, potenciar la comunicación popular con un anillo de nuestros medios reflejado en las paredes de la patria. No la veo, Héctor, tiene que ser más espontáneo y prescindiendo de los medios de comunicación, incluido este. No, los medios del palo estamos como para mantener arriba una agenda que los medios hegemónicos no sostienen, pero no mucho más que eso. No somos referentes nosotros, tenemos otros referentes políticos. Y también es un campo un poco contaminado, te diría, por esta maldita interna, que ojalá se termine pronto, se resuelva pronto, porque así ya lo dije el otro día, si seguimos como hoy,
¿De dónde quieren sembrar esperanza? ¿Dónde quieren sembrar confianza y entusiasmo? Déjense joder. Tiene que ser algo, hay que ver a la gente y escuchar a la gente. Yo creo que la gente, los ciudadanos de a pie, los científicos del CONICET, que hoy estaban armando árboles gigantes con regalos y con deseos para la ciencia argentina, que hay muchas mejores ideas en los diferentes colectivos en lucha que en este momento en los partidos políticos, que están en una crisis enorme, y el nuestro particularmente, bueno, no tenemos un partido, yo no soy del Partido Justicialista, o sea que no hablo desde ese lugar, les aclaro, los que se manejan en referencia al Partido Justicialista tienen su partido. A veces nos olvidamos, a propósito de esto que estoy diciendo, que lo que llamamos kirchnerismo, según yo lo entendí desde que existió hasta ahora, ha sido algo que tenía una columna vertebral peronista, pero que tenía un enorme aporte de lo que se llamó el kirchnerismo silvestre. De ahí provengo yo, de una izquierda independiente que nunca tuvo dónde colocarse y recién cuando apareció Néstor sintió que valía la pena jugarse el pellejo por ese proyecto político y que después siguió Cristina. Bueno, ahora, desde que Máximo está en el PJ bonaerense, bueno, ahora van a ver si va a haber elecciones o no, no lo sé, y Cristina en el Nacional, creo que toda la discusión ha girado en torno al Partido Justicialista y el kirchnerismo se ha olvidado que siempre estuvo mucho más nutrido por afuera del Partido Justicialista que por adentro del Partido Justicialista, que si yo mal no recuerdo, a Cristina la trató muchas veces mal, la traicionó un par de veces y la dejó mal parada unas cuantas más. Los que no traicionaron, los que siguieron firmes, los que llenaron las plazas del pueblo, los que estuvieron sosteniendo la llama durante los 4 años de macrismo, fueron los independientes, no fue el Partido Justicialista. Y últimamente estamos encerrados en esta cosa justicialista que espero que la dirigencia se dé cuenta, pero le tiene que hablar a la mayor cantidad de gente posible, en todo momento. Y hace más de un año que de lo único que se escucha hablar es del Partido Justicialista. Así que espero que lo que se llama kirchnerismo empiece a recordar qué es, porque últimamente venimos un poco confundidos con eso, ¿no? De quién es, quién no es. Empezó el test de calidad, que también me parece una joda para Tinelli ya a esta altura. Hacer test de calidad ideológica me parece medio ridículo. Bueno, sigo con los mensajes. Si Estados Unidos está en decadencia, tiene mucha avidez por obtener lo que necesita con la obsecuencia de Milei. Nosotros estamos en peligro. Elena Monserrat, por supuesto que estamos en peligro, en mucho peligro estamos. Bueno, y hay más mensajes, pero ya son las 21:59. Me dice uno, Sandra, Jorge, gracias por pasar a este chabón Diego Rusarino un capo. Sí, por eso lo pasamos seguido, porque tiene una agenda que nosotros no tenemos y que ningún, streamer argentino la tiene y, vale la pena compartirla con ustedes. 21:59, gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica y Len Pavón por la operación del streaming. Y el próximo programa es a Martia, la revista Martia con Julián Saúd. Quédense en la 530. Y nosotros todavía mañana estamos al aire. Miércoles y jueves no vamos a estar, pero mañana 8 de la noche aquí. Buenas noches.